Muy buenos días, queridos estudiantes. Estamos jueves 10 de noviembre y nos encontramos en una nueva clase de ciencias naturales. El tema es el clima, cambio climático de origen natural. El objetivo de la clase es explicar sobre el clima y el cambio climático de origen natural mediante videos educativos e investigación para conocer sus causas y efectos en el medio ambiente. La destreza es investigar en forma documental sobre el cambio climático y sus efectos en las casquetas polares, nevados y capas de hielo, formular hipótesis sobre sus causas y registrar evidencias sobre la actividad humana y el impacto de esta en el clima. Primero vamos a conocer lo que es la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre cuenta con una extensión aproximadamente de 2.500 kilómetros. Es una capa con mezcla de gases cuya concentración no es uniforme. En sí, la atmósfera es una capa de aire que rodea la Tierra y está formada por un conjunto de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y de igual forma predomina el hidrógeno y el helio. Y en las capas más bajas, cerca de la superficie terrestre, se encuentra el oxígeno, el nitrógeno, el gas carbónico, el vapor de agua y algo de ozono. De igual forma, la temperatura no es uniforme, ya que disminuye progresivamente de 0,5 grados centígrados cada 100 metros de altura y pasados los 12 kilómetros. Depende mucho de la radiación solar. ¿Para qué sirve la capa de ozono o la atmósfera? Esta atmósfera, como tiene oxígeno, sirve para que puedan vivir los seres vivos. Detiene los rayos solares que nos perjudican a las personas, evita que la Tierra se caliente demasiado y mueve las nubes repartiendo el agua de la lluvia. Artificialmente se ha dividido la atmósfera en 4 capas, como lo son la exósfera, la ionosfera, estratosfera y troposfera. La exósfera es la capa exterior o de transición al espacio, entre los 1000 y los 2000 kilómetros. Se caracteriza por sus elevadas temperaturas y por su abundancia de radiaciones de electrones y protones, y donde la atracción terrestre es mínima o es nula. Mientras que la ionosfera oscila entre los 80 y 800 kilómetros de altura. No tiene oxígeno, pero sí abunda el hidrógeno y el helio. En ella se producen las auroras boreales y australes, causadas por fuertes descargas eléctricas. En la estratosfera, entre los 18 y los 80 kilómetros de altitud, presenta una franja de gas ozono entre los 20 y los 40 kilómetros, que tiene la propiedad de absorber los mortíferos rayos ultravioletas, facilitando la vida en la Tierra. La troposfera es la capa que rodea inmediatamente a la Tierra, con 9 kilómetros de altura en los polos, alrededor de 18 kilómetros en la zona ecuatorial. Presenta las condiciones climáticas como la temperatura, las condiciones climáticas, la humedad ambiental, el régimen de lluvias, la circulación atmosférica, la presión atmosférica y la concentración de gases que favorece la vida. El clima. El clima, como nosotros sabemos, es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan un lugar determinado. El clima influye en las características del lugar. Exactamente. ¿Por qué? Porque no se puede comparar el clima de una costa con el clima de la sierra. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el clima de la costa con el clima de la sierra. El clima es el resultado de la interacción de fenómenos atmosféricos que se producen en las capas inferiores de la atmósfera, concretamente en la troposfera, como la radiación solar, la humedad ambiental, los vientos, la evaporación, la nubosidad y lluvias, la temperatura, la presión atmosférica, a los que también se suma la latitud y el relieve,
y los movimientos de la Tierra, creando condiciones favorables en unos casos y condiciones adversas en otros casos, para la existencia humana y de los seres vivos. El clima es estudiado por la climatología, y esta es la ciencia que analiza los fenómenos atmosféricos y sus variaciones durante un periodo de tiempo largo. Esto es lo que lo diferencia de la meteorología, ya que la meteorología estudia los mismos fenómenos atmosféricos, pero a diferencia de la climatología, los estudia en un corto tiempo. Cada una de las disciplinas tiene sus aplicaciones. Así, la meteorología aeronáutica ayuda en el tráfico aéreo y la meteorología agraria orienta las labores de la agricultura. El clima, de igual forma, pues tiene sus elementos. Las condiciones físicas que caracterizan a la atmósfera y al relacionarse con los factores geográficos forman el clima. Estos elementos del clima son la humedad, la temperatura, la precipitación, la presión y el viento. Nosotros conocemos que la humedad es la cantidad de agua que se encuentra en el ambiente en forma de vapor, mientras que la temperatura son las radiaciones solares que se encuentran en la Tierra. Las precipitaciones son la cantidad de agua o la cantidad de lluvia o en sí las lluvias. Mientras que la presión o presión atmosférica, recordemos que el aire tiene peso y eso es lo que causa la presión atmosférica. Es decir, que entre más alta es una zona, más se va a sentir la presión atmosférica. Y por último, el viento, que el viento son las corrientes de aire que circulan en la atmósfera. La energía solar, seguimos con el siguiente tema, que trata sobre el clima y el efecto invernadero normal. ¿Por qué decimos normal? Porque para que pueda existir vida en nuestro planeta Tierra, este tiene que tener radiaciones solares. La energía solar que llega a la Tierra es la que activa la energía interna de los átomos y las moléculas de los cuerpos terrestres que reaccionan emitiendo radiaciones infrarrojas en formas de calor que se irradia a la atmósfera. De los gases que componen la atmósfera, el dióxido de carbono, el vapor del agua y el ozono tienen la propiedad de absorber las radiaciones de calor emitidas por la Tierra e impiden que se pierdan fácilmente en el espacio, conservándolas por más tiempo. Gracias a esta propiedad, especialmente el dióxido de carbono, la Tierra dispone de determinada cantidad de calor que facilita la formación de nubes, de lluvias, de vientos y sobre todo las condiciones ideales para la presencia de la vida. Si no hubiera vapor de agua o dióxido de carbono en nuestro planeta Tierra y en la atmósfera, simplemente aquí no sería posible de que se dé la vida, por la razón de que entonces la Tierra pasaría a ser simplemente un cuerpo extremadamente frío con temperaturas bajo cero. Esta conservación del calor dentro de la troposfera se lo conoce como efecto invernadero, que es similar al calor que se mantiene en los invernaderos para el cultivo de las plantas. De igual forma, existen algunos dos tipos de causas para que se dé el cambio climático. Las causas del cambio climático pueden ser de orden natural o de orden antropogénico. En esta ocasión vamos a conocer las causas de orden natural. Estas causas se relacionan principalmente con las variaciones de la energía solar que llegan a la Tierra y en menor medida con las emisiones de cenizas y el dióxido de carbono de los volcanes. Vamos a conocer primero las radiaciones solares y el cambio climático. Las radiaciones solares, que es lo que observamos aquí, comprenden todas las ondas electromagnéticas emitidas por el Sol, que llegan a la Tierra de manera desigual al estar condicionadas por la latitud y constituyen el principal factor natural que determina el clima y sus cambios.
Las radiaciones que motivan alteraciones en la temperatura ambiental, como el caso de la evapotranspiración, nubosidad en el régimen de lluvias y en la circulación atmosférica. En este ejemplo nosotros podemos observar que las plantas absorben el agua y luego la transpiran. Por esa razón es que algunos ambientes son húmedos. Continuamos con las radiaciones solares, provocan el incremento de la temperatura ambiental. La temperatura ambiental es una magnitud física que se mide con termómetros. Los cuerpos y sistemas termodinámicos de la superficie terrestre absorben la energía solar, la transforman en calor y la irradian, aumentando la temperatura ambiental. Como nosotros observamos aquí en el ejemplo, en la zona ecuatorial, que es la del medio, se oscila entre los 5 grados de latitud norte y 5 grados de latitud sur. Los rayos solares generan temperaturas que fluctúan entre los 23 grados y 30 grados centígrados, es decir, el calor. Por esa razón es que en estas zonas en América del Sur se siente que es mucho más caliente que otras regiones del planeta Tierra. El aire calienta y se asciende y es sustituido por masas de aire frío de las capas atmosféricas superiores o por masas frías que vienen de los polos. Seguido en los trópicos, que son los de aquí, en el trópico Cáncer y en el trópico Capricornio, las radiaciones llegan de manera oblicuas, como se refleja aquí. El aire calienta menos y la temperatura oscila entre los 15 grados y los 20 grados centígrados. Y ya en las zonas polares, que son las que observamos en las esquinas, sobre los 80 grados de latitud hasta los polos. Predominan masas de aire frío, las radiaciones solares llegan muy oblicuas y la temperatura ambiente llega a menos de 0 grados centígrados. Por esa razón es que los polos son muy fríos. Las radiaciones solares causan circulación atmosférica. Debido a la forma esférica de nuestro planeta, la incidencia de los rayos solares no es homogénea, que fue lo que vimos anteriormente, en toda la superficie. ¿Qué quiere decir homogénea? Quiere decir que no es igual. Por ejemplo, ya lo mencionamos, en la zona ecuatorial de latitudes bajas, los rayos inciden de forma perpendicular y en las zonas de latitudes altas, como los polos, se percibe muy poca energía, ya que los rayos inciden oblicuamente. Es decir, que el desigual calentamiento del aire origina los vientos o corrientes de aire. Al girar la Tierra sobre su propio eje en dirección oeste-este, hace que los vientos se desplacen en sentido contrario. Esto es este-oeste. La combinación de la circulación de los vientos fríos desde los polos hacia el ecuador da como resultado la formación de corrientes atmosféricas conocidas como vientos alisios, que en el hemisferio norte soplan en sentido noroeste-suroeste y en el hemisferio sur en la dirección suroeste y noroeste. En la circulación atmosférica se cumple uno de los principios de la física. Los líquidos y los gases al calentarse se tornan menos densos, más ligeros, se expanden y ascienden, siendo reemplazados por líquidos y gases fríos. En la zona ecuatorial el aire calienta, asciende y en reemplazo por vientos fríos de las capas superiores de la atmósfera y por los que vienen de los polos. A nivel de superficie, las montañas, en cambio, son barreras naturales para los vientos. A medida que aumenta la altitud del relieve, como observamos en las imágenes, la temperatura ambiental y la presión atmosférica disminuye, lo cual provoca la condensación del vapor de agua ambiental y su congelamiento en forma de nieve, dando origen a los nevados y que se descongelan al aumentar la temperatura ambiental. Es decir, que hasta más alto, pues más vamos a observar nieve y en más bajo nosotros encontramos que es un clima un poco más cálido. Cuando una corriente de aire húmedo encuentra una montaña, esta asciende por la ladera, como se observa, asciende por la ladera, rebasa la cumbre y se enfría.
forma nubes y generalmente se descarga en lluvias. Al descender por el otro lado opuesto, se calienta y se convierte en viento seco que puede provocar incluso torbellino. Esto sucedió en las costas ecuatorianas de Esmeraldas, de Manabí y Santa Elena. Ocurrió exactamente el 19 de abril del 2010, donde se vieron afectados por fuertes vientos con 23 y 24 nudos de velocidad, cuando lo normal es de 5 y 8. Estos vientos hicieron encallar embarcaciones pesqueras, dañaron los techos de las casas y derribaron también muchos árboles. Los meteorólogos manifestaron que se debía a una masa de aire frío de la Amazonía, que sobrepasó la cordillera de los Andes y chocó con las masas de aire caliente del Pacífico. Continuamos con la energía solar. Evapora las masas de agua y origina la circulación oceánica. Las radiaciones solares aumentan la energía interna de las moléculas del agua, superficiales como de los mares, de los ríos y de los lagos, como se observa aquí en la imagen. Y por lo que la fuerza de cohesión que las mantiene unidas se debilitan y el agua pasa de su estado líquido a vapor. Como se observa, se evapora, asciende y humedece al aire y se convierte en nubes. En la zona ecuatorial, los océanos presentan mayor nubosidad y frecuentes lluvias debido a la mayor evaporación que aquí se produce. La sal no se evapora y las capas superficiales calientan el agua marina, aumentan su densidad y descienden, siendo sustituidas por aguas menos densas de las zonas profundas del océano, estableciéndose corrientes convectivas que suben y bajan. El desigual calentamiento provoca la formación de corrientes marinas desde los trópicos y las zonas polares hacia la zona ecuatorial, como la corriente de Humboldt que viene por las costas de Chile y Perú y al llegar al Ecuador gira hacia las Islas Galápagos. Continuamos con las radiaciones solares, provocan la transpiración vegetal. En la zona ecuatorial, las altas temperaturas hacen que las plantas absorban más agua para mantener su equilibrio térmico interno y al mismo tiempo transpiran más del 90% del agua absorbida. Mientras más transpiran las plantas, hay más humedad ambiental, es decir, hay más nubes y hay más lluvias. En la superficie terrestre, la vegetación es el indicador del clima. Si las plantas no reponen el agua transpirada, entran en estado de marchitez y mueren, como observamos nosotros en esta imagen. Las plantas necesitan transpirar, es decir, humedecer el ambiente para ellas poder vivir. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.